Bueno, buenas tardes. Qué bueno que estemos aquí en este día, disfrutando de Dios, disfrutando de este nuevo año, de este 2024 que ha sido de bendición para la vida de cada uno de nosotros. A todos los que están conectados ahí en nuestro Face, en vivo y en directo, y en nuestro canal de YouTube, desearles un venturoso 2024 y que la presencia de Dios siempre esté con nosotros en todo lo que hagamos y emprendamos. Vamos a iniciar este tiempo, este 2024, con la reconciliación. Es el año de volver nuestro corazón a Dios. Es el año de hacer un alto, reflexionar, hacer un balance de lo que ha sido nuestra vida cristiana en este tiempo y volver a una amistad, a un compañerismo, a una búsqueda, a disfrutar de la presencia de Dios, de seguir convencidos de que este es el mejor camino, es la mejor elección, es la mejor decisión. Y es importante entender que es la voluntad de Dios que nosotros nos reconciliemos. Dios quiere que nosotros volvamos en amistad con Él. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Es realmente, segunda de Corintios 5, 18. Es realmente sensacional. Hasta el 21 que vamos a estar viendo en estos días, lo que Dios ruega, anhela, desea que nosotros nos reconciliemos con Él. Y todo esto proviene de Dios. La reconciliación proviene de Dios. Él diseñó esa reconciliación para volver de ese estado en que estábamos de enemistad, de estar en contravía con Dios, y volver nuevamente a conectarnos con Él. Sobre todo, ese es un tema para dos clases de personas. Primero, para aquel que todavía vive muerto en sus delitos y pecados. Y dos, para aquellos cristianos que están más muertos que vivos y que necesitamos volver a avivar ese fuego, esa pasión, ese amor por Dios. Y todo esto proviene de Dios. La reconciliación parte del corazón paternal de Dios, parte de ese corazón tierno, dulce, misericordioso, amoroso. Es Dios el que nos busca, es Dios el que va. ¿A dónde? A donde estábamos nosotros, y nos encontró y extendió su misericordia, y pudimos ser sensibles a la voz de aquel que nos compartió un día de esta belleza, de esa bondad de Dios, de volver al diseño que Dios tiene para nosotros. Y el anhelo de Dios es que nos reconciliemos. La voluntad de Dios es reconciliarnos con Él. ¿Qué motivó el cambio, la transformación? Ese testimonio tan impresionante del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que lo motivó? Miremos un poquito arriba, en el verso 14. Porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué hace? Me apremia, me urge. Es hoy
La reconciliación no es para mañana, de pronto para mañana puede ser tarde, es volver. Eso me constriñe, que es lo que dice allá desde lo profundo de mi corazón. ¿Y qué fue lo que produjo en el apóstol Pablo? El amor de Cristo fue el que lo cambió, lo transformó totalmente, que dejó todo por ese amor. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros hagamos en este año, en el 2024, que sea un año de disfrutar de la presencia de Dios, de disfrutar de leer, estudiar la palabra de Dios, volver a memorizar la palabra de Dios, volver a tener esos tiempos y, como vamos a ver terminando, reconciliar al pecador con Dios. Eso es lo que nos dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo entonces? Que lo urgió, que era una obligación, que era apremiante, era hoy. Como dice un salmo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Beriba, donde me tentaron vuestros padres y estuve disgustado 40 años. Es hoy la reconciliación, no es para mañana, es hoy. Y nos lo dice el Señor. Todo esto proviene, todo esto, como dice ahí en el verso 18, proviene. ¿Qué es lo que proviene de Dios? ¿Y qué fue lo que enamoró al apóstol Pablo? Uno, el nacer de nuevo, el nacer de lo alto, como el Señor le dijo a aquel erudito Nicodemo, que fue de noche a preguntarle, y el Señor le dice, tienes que nacer, ¿de qué? De lo alto, de allá, del cielo, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre no entendía nada, pero después que el Señor le aclaró todo, se convirtió en discípulo. Nicodemo se convirtió en discípulo. Y recuerden que ¿dónde lo vemos a Nicodemo? ¿Dónde lo vemos? Defendiendo un día al Señor Jesucristo, en el capítulo 7 de Juan. ¿Y cuándo? En el funeral de nuestro Señor Jesucristo fue que con José de Arimatea estuvieron ahí llevando el cuerpo del Señor Jesucristo a la tumba que era de Nicodemo. ¿Sabes? Eso es lo primero. ¿Qué fue lo que lo llevó a experimentar que salió de dónde? De la muerte espiritual. ¿A dónde? A la vida. De la luz, de las tinieblas, a la luz. ¿Qué más fue lo que experimentó él? La redención, el perdón de todos sus pecados, que Cristo había llevado toda esa vida farisaica, religiosa, hipócrita que vivió este hombre totalmente engañado. Cuando uno recibe la redención, el rescate que Jesús pagó por nosotros, es cuando uno se siente libre, comienza a experimentar la libertad gloriosa a la que Dios nos ha llamado. ¿Qué más? La justificación, que nosotros fuimos justificados. ¿Por quién? Por aquel que entregó su vida por nosotros. Los que tendríamos que morir éramos ¿quién? Nosotros. Pero ¿quién fue el que murió? El Señor Jesucristo. Que el Señor fue el que hizo la reconciliación cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué más? Vivir una vida limpia, una vida de santidad, la santificación. Cuando yo experimento esto, lo que dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene? El vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de intimidad con Dios. ¿Para qué? Para después vivir la glorificación. ¿Y qué es eso? Cuando estemos disfrutando allá en la gloria, cuando estemos allá en el cielo, que nos abrazaremos unos con otros y bueno,
sobre todo, ¿con quién nos abrazaremos de primero? Bueno, con el primero, con el Señor y todo. ¿Pero con quién? Con el que nos compartió aquí, con aquel que fue el instrumento para reconciliarnos con Dios. Una gratitud eterna a esas dos personas. Una está aquí en esta tierra y la otra está en el cielo ya hace rato. Que fue los instrumentos que Dios usó para que yo me reconciliara con el Señor. Cuando dice Pablo, y todo esto proviene, ¿qué? Pues claro, ¿a través de qué? De la ofrenda, de entregar el regalo más grande que Dios le dio al mundo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y que eso nos lleva ¿a qué? A lo que experimentó el apóstol Pablo, un compromiso total, porque de una cosa hago caso, ya no vivir para mí, sino quién, vivir para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dos cosas necesarias para poder vivir la vida para Cristo. Uno, yo tengo que nacer de nuevo, yo tengo que nacer de lo alto. Y dos, yo puedo nacer de lo alto. Y con toda seguridad hay muchos que han nacido de lo alto, pero nunca se han reconciliado con Dios, que recibieron a Cristo de chiripa, ahí de suerte. Y lo tienen ahí, pero lo tienen ¿qué? Ahí, no más. Cuando lleguen al cielo, mira, hay mucha gente, vuelvo y repito algo. Eso es impresionante cómo gente de 30 y 40 años todavía duda de que la salvación se pierde. Yo no entiendo eso. Gente de 30, 40 años de cristianos y todavía no, es que yo no sé si yo me salvo y si yo pierdo la salvación. Una de las cosas que a mí me llevaron, y a Pablo lo llevaron a qué, cuando yo experimenté que Dios me salvó a mí, que me rescató de la condenación eterna, ahí me llevó, ¿a dónde? A un compromiso, a estudiar, a conocer a aquel que me dio vida cuando yo estaba perdido totalmente. La reconciliación de tanta gente, de tanto cristiano que hoy deambula, que está viviendo peor que un incrédulo. Está viviendo peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo, pues bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La única diferencia es que el incrédulo se muere y se va para ¿dónde? Se va para la paila mocha. ¿Sí? Y el que recibió a Cristo de chiripa, pues bueno, se va para el cielo. Cuando llegue allá, le van a decir, entre. ¿Y usted por qué? ¿Y yo por qué me salvé? Digo, porque de chiripa y revivió al Señor. Usted lo revivió. Pero nunca entendió lo que era la reconciliación. Que Dios me salvó fue para llevar y reconciliar a otros con Él. ¿Qué significa reconciliación? Una transacción, un cambio, una renovación que Dios hizo a través y que lo explica de una manera magistral el verso 21. Al que no conoció pecado, ¿a qué? A Jesucristo el Señor, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor, sin haber pecado, murió en la cruz por toda la porquería del mundo. Cayó ¿sobre quién? Sobre aquel que no conoció pecado, sin haber pecado nunca, para que nosotros, como dice ahí en el 21, para que nosotros fuésemos hechos justos, hechos justicia de Dios en él. Nosotros teníamos que morir. ¿Por qué? Por el errorcito de Adán y Eva allá cuando pecaron ahí en el paraíso, cuando pecaron. Entonces nosotros todos hemos nacido con nuestra naturaleza pecaminosa y nacemos espiritualmente muertos, y tenemos que nacer cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la transacción la hizo ¿quién?
el Papá Dios. Y Él fue el que pagó ese precio. ¿Cómo? Allá en la cruz del Calvario, cuando el Señor murió por nosotros, cuando Él hizo esa obra tan maravillosa. Toda transformación, todo cambio proviene de ¿quién? De Dios, de Papá Dios. Miremos lo que dice Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad en imperativo. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Miremos, percibamos, observemos, que hoy abramos nuestros ojos ante el majestuoso amor de Dios, ese amor eterno con que nos ha amado, por tanto nos ha prolongado la misericordia. Mirad cuál amor, veámoslo en la cruz, cuando Cristo murió por nosotros. Ese amor tiene que transformar nuestra vida, tiene que cambiar nuestra vida. Esa transacción la hizo el Padre, para que seamos llamados ya no enemigos, sino hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, por eso el mundo nos critica, a veces nos insulta, bueno, nos calumnia, idiotas, bobos, que se dejan lavar el cerebro, bueno, tantas cosas. Pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por esto el mundo no nos conoce, porque no tiene ni idea de quién es Dios. No tiene ni idea de quién es Dios. Es realmente ese amor tan grande del Señor por la vida de cada uno de nosotros. Él fue el que propuso ese cambio, esa transformación. ¿Y cuál es la verdad de hoy? Es que el pecador es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Y no quiere ni obedecer ni hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿qué? Porque tampoco puede hacer la voluntad de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden las dos. Primero, no se sujetan, no quieren hacer la voluntad, no quieren obedecer, no quieren salir de la ignorancia, no quieren salir de la muerte espiritual, no quieren. Pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Qué amor tan grande, qué bondad, qué misericordia, que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y por eso, como vamos a terminar, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos responsables delante de Dios el día que estemos allá en su presencia. ¿Y usted por qué no reconcilió a la familia primero? ¿Por qué no reconcilió a los amigos, a los vecinos? Bueno, a tantos que Dios nos coloca todos los días. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios que vuelva a encender el fuego, la pasión por aquellos que todavía no conocen al Señor. No pueden tampoco. Toda transformación y toda reconciliación es diseñada ¿por quién? Por el Papá Dios, y es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es ese, el que nosotros, siendo enemigos y estando muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos reconciliados por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso hoy, ¿cómo vivimos? Nos quitamos un tormento grande, un monstruo grande, que es lo que más, una de las cosas que más agobia al mundo y a la sociedad del siglo XXI, que es la culpa. La culpa. Hay gente que se ha suicidado
porque no es capaz con la culpa por cosas que han hecho en el transcurrir de la vida, cosas que realmente les avergüenza, porque recuerde que primero son los gozosos y después los dolorosos, ¿eh? Y primero uno se alebresta y todo, pero después vienen las consecuencias y hay que pagar. Es por eso que, entonces, toda reconciliación proviene de Dios, diseñada por Dios, y es el corazón del Evangelio. Miremos qué nos dice Primera de Timoteo, que nos enseña, Primera de Timoteo, capítulo 4, del 9 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 9 al 11. Palabra fiel es esta. La Biblia es la palabra fiel, 100% confiable, exenta ¿de qué? De error. Y ahí conocemos la voluntad de Dios. Primera Timoteo 4, del 9 al 11. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Aquellos que todavía en su soberbia, en su altanería, en su arrogancia, en su altivez, que dice que son ateos, que son irreligiosos, qué dolor me produce a mí cuando yo veo a una persona así. Si esta persona supiera lo que estuviera hablando, porque así hablábamos cuando no conocíamos a Dios, lo mismo, porque Dios tuvo misericordia, yo tengo que ser movido a la misericordia. Palabra fiel es esta, que por esto mismo yo trabajo. Yo tengo que trabajar como cristiano, yo tengo que honrar a Dios, yo tengo que amar a Dios, y a Dios el amor se muestra ¿cómo? Reconciliando a la gente con Él, a las personas que todavía están alejadas, enemistadas, en contravía con Dios. Yo soy el responsable de eso, que por esto mismo trabajamos y sufrimos ¿qué? Oprobios, insultos, cuántas veces nos calumnian, nos injurian, cuántas veces, bueno, mire lo que dice Pablo, yo vivo esto, sufrimos ¿qué? El desprecio, la vergüenza que a veces nos ponen en la picota pública. Por eso sufrimos oprobios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo una esperanza bienaventurada, yo tengo una seguridad del porvenir, del futuro, de la eternidad. Yo estoy totalmente convencido, como lo dice Pablo ahí, porque yo espero en el Dios vivo y verdadero. ¿No? Que qué tremendo confiar en un Dios que está muerto como el barrigón, como el Buda. 1.200 millones de budistas. Y los otros, la religión más grande del mundo, el Islam. Vivir con un profeta falso, un profeta que murió, y que por ahí yo escuché una historia de que un día encontraron un dedo de Mahoma, que encontraron más de viejo, lo tienen en una urna. Imagina, el día que encuentren una falange del Señor Jesucristo, yo me pego un tiro. Imagínense felices porque encontraron una... No, esperamos en el Dios que se levantó de la tumba y que venció la muerte. ¿Y qué más dice? En el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Pero ojo, de todos los hombres, aquí, hombres y mujeres, mayormente los que creen. La salvación es para el que cree en Jesucristo el Señor. No, es que todos nos salvamos. No, y no todos nos salvamos, entonces ¿para qué vino Cristo? Si todos nos salvamos, ¿para qué vino el Señor? Es una locura. No, es para los que creen en el regalo de Dios, en el amor de Dios. Es para eso. Que es el Salvador de los hombres, mayormente
a los que creen. Esto manda y enseña. Es mandatorio ir a hacer eso. ¿Qué nos enseña esto que acabamos de estudiar en 1 Timoteo 4, del 9 al 11? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que físicamente y temporalmente, la Biblia dice que nosotros somos más malos que madrugar a fiesta. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual que la están viviendo más del 90% de este mundo depravado que siempre le ha dado la espalda a Dios. Siempre le ha dado la espalda a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué dice el Salmo 51:5? He aquí que en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo David? Que desde el momento de la concepción nosotros fuimos engendrados en pecado. Esa es una verdad física y temporal aquí. Pero viene algo sublime esto. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ese Dios del Antiguo Testamento, que imaginen unos pelados que le estaban diciendo, sube calvo, sube calvo. ¿A quién? ¿A quién? A Eliseo. 42 jóvenes, sube calvo, sube calvo. Y se volvió Eliseo y le dio, y salieron unos osos. ¿A cuántos muchachos mataron? 42. ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios tan terrible? ¿Sí? ¿Y qué? De los que mató el vago Sansón, ahí cuando estaba en el escarnio, que mató 3,000, y así nos podemos a pensar, uy, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese que es tan terrible? Pero la pregunta que realmente nos tenemos que hacer es, ¿por qué yo todavía sigo vivo? Porque si Dios no hubiera tenido misericordia de cada uno de los que estamos aquí y de los que están ahí en la sintonía de nuestro canal de Facebook, estaríamos ¿dónde? Perdidos y en la cornisa, ahí, para irnos ¿a dónde? Al barranco, para irnos ¿a dónde? Al desfiladero, a irnos a una caída profunda. Pero Dios nos sacó porque tuvo misericordia de nosotros y tuvo misericordia de mí, y por eso es mi gratitud, mi amor, mi cariño. Yo no podré nunca pagarle a Dios, porque en su naturaleza Dios es un Dios salvador que quiere que todo el mundo se salve. La naturaleza de Dios es amor y la naturaleza de Dios es que todo el mundo se salve. Por eso uno se pregunta, yo me acuerdo una vez por ahí cuando pusieron una bomba ahí en el año 93 en el barrio Chicón, Bogotá. Y fue terrible, y sobre todo un viejito que iba a comprar una boleta para un circo, uno de esas cosas rusas que venían para una presentación. Y el viejito dejó la camioneta ahí con la billetecita. Y cuando después de la bomba, señor, yo me acuerdo, no me olvidé viéndolo por televisión. Mi camioneta y mi niña había desaparecido. Yo me acuerdo que yo me fui y me arrodillé. Yo le decía, pero ¿por qué no mata a esos sinvergüenzas? ¿Por qué no los mata?
Y yo lloraba. Y me dijo, yo le dije, alcahueta, tú eres una alcahueta. Y después de que yo estaba ahí peleando con el Señor, me dijo, ¿y qué tal que yo no hubiera sido alcahueta con usted? ¿En dónde estaría? Es que a uno se le olvida. Es que a uno se le olvida de dónde nos rescató Dios. Tremendo. Eso es lo más extraordinario. Es que ¿por qué todavía el malandro está vivo? ¿Sabe por qué? Porque Dios anhela y desea que ese se vuelva como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el apóstol. Dios, por naturaleza, es salvador. Iremos Mateo 18, 11 y 14. 11 y 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que estaba perdido. ¿Cómo les parece? Es por eso que nosotros no podemos chicanear y vanagloriarnos. Y no, porque cuando estábamos perdidos, el Señor nos encontró. El Señor nos reconcilió a través de aquella persona que nos habló de Cristo. Y que nosotros fuimos sensibles. Y que el Espíritu de Dios, por su amor y su bondad, nos convenció de volvernos a Dios. Porque el Hijo del Hombre, la naturaleza de Dios. Es por eso que uno se pregunta, pero jamás, todo el mundo queremos que borre a jamás de una y que borre del mapa a todos los que le hacen daño a nuestro país, a esos movimientos guerrilleros que, bueno, todas esas cosas que le hacen tanto daño a Colombia. Y a los pueblos, bueno, ¿dónde están? Pero Dios, imagínense, nosotros no le daríamos ninguna oportunidad a ellos, ¿cierto? Que los maten. Pero Dios anhela que esas personas lo conozcan, que esas personas conozcan ese Dios de amor y puedan salvarse y tener esa oportunidad que tuvimos nosotros. Verso 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios no es que la gente se vaya para el infierno. Pero ¿cuál es el problema? La terquedad y la necedad de nosotros rechazar la más grande oferta de Dios. Usted se puede imaginar un ateo cuando parte de esta tierra a la 10 millonésima del segundo, que eso yo no creo que exista. En el momento, yo personalmente creo, hay muchos que yo no sé si creerán, que en el momento de la muerte uno es consciente de su salvación o de su condenación. Uno es consciente. ¿Ustedes pueden imaginar un ateo cuando se da cuenta es que por allá lo están esperando con una carcajada de gorila? Bienvenido, papito. Pensó que yo me iba a quedar aquí solo. Es que yo traigo aquí clientes. Todos los días traigo clientes. ¿Ustedes pueden imaginar? ¿Y hay qué? ¿Hay qué? Se acabó quien te quería. Es por eso que la reconciliación me tiene que llevar a mí otra vez a volver a ese primer amor de la inocencia, de la candidez, que cuando nosotros, el tiempo ha pasado, y sobre todo el peor enemigo de los antiguos es creer que sabemos. No, con Dios hay que aprender todos los días. Todos los días. Aquí nadie se ha graduado, ninguno se ha graduado. Todos los días tenemos que aprender. No es la voluntad de Dios. Imagínense esa ternura que en su naturaleza Dios es un Dios que no quiere que nadie que se pierda. Miremos Lucas 19, 9 y 10. Jesús le dijo, Lucas 19, 9, 10, le dijo,
a Zaqueo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros, si hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, hubiéramos dado un peso por Zaqueo? Si lo odiaban, lo insultaban, además tenía que andar con un batallón ahí para que lo defendiera, porque lo odiaban a Zaqueo, porque era un ladrón, ¿sí? Y el hombre ahí se mete por allá, se sube a un palo, porque oyó hablar de Jesús. Y es que el Señor es realmente misericordioso, porque Zaqueo solamente decía, yo veo a ese hombre que han hablado tantas maravillas, y con eso yo tengo. Pero es que Dios es mucho más que mis expectativas. Y cuando lo vio, a Saquis allá, y trepado en el árbol, Saquis, desciende rápido porque esta noche voy a su casa. Imagínese, y va a la casa. Hoy ha venido Jesucristo, hoy ha venido el Rey de Reyes, a traer ¿qué? Vida, a traer salvación, a traer libertad a esta casa, y no solamente a él, sino ¿quién? A la familia. Qué maravilloso, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aunque ustedes lo desechen, yo no desecho a nadie, ¿eh? Uno me pregunta, bueno, que ya murió un personaje que ninguno de nosotros, ¿qué tal que cuando nosotros lleguemos al cielo y nos encontremos a Garavito allá? ¿Cómo nos quedaría el ojo? Porque todos nos imaginamos que el hombre está por allá hirviéndose en la paila, ¿sí? Pero ¿qué tal que? Bueno, hermano, el tipo ahí, yo veía una entrevista, que el tipo decía que había encontrado con Cristo y que estaba... Y predicaba en la cárcel. Bueno, por eso. Entonces, uno le queda el interrogante, ¿no? Pero la vida te da sorpresas te da la vida. Porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerde que nosotros estamos perdidos, recuerde que nosotros estamos perdidos. Y Dios, en su infinita misericordia, nos trajo a Él. Por eso, todo ateo, todo pecador, es el ejemplo perfecto de la bondad y el amor de Dios. Por eso todavía no lo ha mandado ¿a dónde? Al roto. ¿Por qué? Porque está esperando que se conviertan. Y está esperando que nosotros avivemos el fuego y volvamos ¿a qué? A llevarle el mensaje de Dios, a llevar las buenas nuevas, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bueno. Ese es el ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. Que nos salvemos y que no desechemos lo que dice Romanos 2:4. Cuidado con eso, ¿eh? O menospreciáis la riqueza de su benignidad. Romanos 2:4. Paciencia. ¿Qué tal que Dios no tuviera paciencia con nosotros? ¿Qué tal? Longanimidad, ignorando que su benignidad me guió ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso es el amor de Dios! ¡Qué ternura la de Dios! ¿Y qué tenía que ser Dios para ser tan bueno? Y haber tenido tanta paciencia para habernos rescatado a nosotros. Pero hoy muchos desprecian esa benignidad, esa misericordia, esa bondad de Dios. Gracias a Dios vivimos y nos podemos ir a tomar un cafecito por ahí con un amigo. Podemos disfrutar de la esposa, de los hijos, del trabajo, de ir a hacerle fuerza al próximo campeón de fútbol profesional colombiano, al artrítico Bucaramanga. Hay que hacerle
No, ojalá que... Es que, ¿sabe por qué Bucaramanga no ha quedado campeón? Porque la Biblia dice que cuando Bucaramanga quede campeón, el Señor regresará a esta tierra. ¿No dice así? Ay, no, ¿No? Ay, ¿cómo que no? Yo por ahí leí una vez. Recuerde que Bucaramanga tiene el estadio más grande del mundo, ¿no? ¿Sí sabía? ¿No sabía? Es el estadio más grande del mundo porque nunca se llena. No, pero esta vez sí, pues ya quedó campeón Pereira, que nunca había quedado campeón. Ya va llegando. Es realmente espectacular. Yo no puedo menospreciar mientras tenga vida. Yo no puedo menospreciar la riqueza, el tesoro de su benignidad, de su dulzura, de su ternura, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando. Yo no puedo ignorar que su benignidad me lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Me lleva al arrepentimiento. ¿Cuál es mi trabajo? Ahí lo dice 2 de Corintios, después ahí, en el 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que no nos hagamos los locos. Nosotros tenemos que responderle a Dios el día que estemos allá en el cielo. Él nos encargó, nos dio la responsabilidad. Si yo experimento el amor de Cristo, que me dio vida nueva, que pude nacer de lo alto, nacimiento nuevo, la regeneración, que me perdonó los pecados, la redención, todo eso, yo tengo que llevárselo a otro. Es por eso que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No podemos dejar de hacer eso. Mi trabajo es que el pecador reciba a Cristo, que reciba la reconciliación a través de la obra de Cristo. Dios es un Dios reconciliador, un Dios de amor, que espera que el pecador vuelva ¿a quién? A Él, para recibir el perdón y la vida eterna. Él espera al pecador, pero nosotros somos los responsables de llevarlos, así como a nosotros nos llevaron hace un tiempo. ¿Por qué Dios permite que los malos sigan viviendo? Por amor, porque no quiere que nadie se pierda. Dios no nos salva a nosotros de una manera física ni temporal. Dios nos salva a nosotros de una manera espiritual y eterna. Y eterna, no física y por un momento. Aquí, para los que dicen que la salvación se pierde. La salvación se pierde y usted no ha recibido a Cristo, porque hay gente que se sienta en la iglesia y no ha recibido a Cristo. No se ha reconciliado con Dios. Y si usted no ha reconciliado con Dios, pues haga. Y terminemos con esta perla tan bonita. Nunca estaremos más alineados con la voluntad de Dios que cuando yo predico la palabra de reconciliación. Qué hermoso. Nunca estaremos más en coinonía, en comunión con la voluntad de Dios cuando yo predico la palabra de reconciliación. Y terminemos en 1 de Timoteo. Capítulo 1, verso 13 en adelante. 1 de Timoteo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire, cuando uno se aferra al hueso de la religión, ninguna religión salva. Salva mi relación personal con Jesucristo. Salva mi relación personal con Jesucristo. Ninguna religión salva. La religión es un invento del hombre. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Jesucristo vino ¿qué? A que yo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Punto. Ninguna religión salva. Entonces, me dirán muchos que están ahí y que se conectarán con nuestra fe. Oiga, entonces su iglesia tampoco salva. Menos. Esta iglesia no salva a nadie. Salva es mi relación personal con Jesucristo. Salva a aquel que ama la Biblia y que la estudia y que la obedece. Ese es. Por eso lo dice aquel Saulo de Tarso. Porque lo hice. Imagine, todos los títulos habido y por haber, ¿quién los tenía? Él. En su tiempo, yo creo que era el hombre más brillante de esta tierra. Era Pablo. Porque él dice, dentro de la excelencia, yo soy la excelencia. Imagine lo que dice, lo que dejó el Espíritu Santo escrito de él. Pero yo era un ignorante con respecto a la revelación de Dios. Ay, aferrado, ruñendo el hueso de la religión, de su judaísmo. Pero nos dice, habla, nos enseña, el 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese amor de Cristo me constriñe, me urge, me obliga a asumir un compromiso. Y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí, a los ateos y a los incrédulos y a los irreligiosos. Hombre, usted tiene y está hipotecando su destino eterno por la necedad y la soberbia y la timidez. Usted no se ha detenido a pensar qué pasa después de la muerte. Yo le quiero aquí dar una puntadita para que piense. ¿Sabe cuál es el diseño de Dios para su vida? ¿No? Bueno, la Biblia lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Nosotros somos una triunidad, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Si usted tiene un familiar, un amigo, un jefe, un compañero de trabajo ateo, compártale esta predicación. Es para usted, señor ateo. Y ahí está en la cornisa. Pero Dios todavía lo tiene aquí en esta tierra porque no quiere que usted se condene. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire lo que dice Pablo: yo soy el primero. Tremendo. Humildad, sencillez, reconocimiento total. ¿A quién? A Dios. A Él es el que hay que amar con todo nuestro corazón. No se aferre a una iglesia, no se aferre a un pastor, no se aferre a un sacerdote, no se aferre, aférrese a Dios. Ahí está el secreto de todo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Démosle gracias a Dios por este primer sábado del 2024. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, porque nos has hecho un poco menor que los ángeles, y después nos recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra.
yo no deseo nada en esta tierra sino amarte con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque mi corazón y mi carne desfallecen, mas tú eres mi porción y mi copa para siempre. He aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú consumirás a aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto dependa de mí, el acercarme a ti es la bendición, es la felicidad, es la vida, la plenitud, es todo. El acercarme a ti es el bien, porque he puesto en mi papito Dios mi seguridad y mi confianza para contar todos los días de mi vida que mi Dios es bueno y que Él no hace acepción de personas. Gracias por el día que me reconciliaste, Señor. Gracias por ese espectacular día maravilloso, miércoles 12 de septiembre de 1984. Ese día yo me reconcilié contigo, Señor, porque tú fue el que me buscaste, Señor. Cuando yo estaba perdido, cuando vivía un vacío profundo de mi alma, cuando yo era enemigo tuyo, cuando era feliz tomándole el pelo a los cristianos, avergonzándolos y ofendiéndolos y burlándolos. Ese día, Señor, maravilloso, yo me reconcilié contigo. Que hoy muchos que a través de nuestro canal de Facebook, que hay más de 3.500 odios ahí, que hoy este mensaje lo envíe a gente que se ufana de ser atea, que se ufana de reírse de Dios. Ustedes están vivos porque Dios es su gracia y su misericordia y su paciencia. No quiere que ustedes se pierdan. Por eso están vivos. Pero la reconciliación es hoy, no lo dije para mañana, porque mañana puede ser tarde. Oh Dios, gracias, porque eres tú el que nos reconcilias, eres tú el que nos buscas, eres tú el que nos amas. Oh Dios, y Pablo lo entendió. ¿Por qué cambió? ¿Por qué la transformación? Porque el amor de Cristo lo constriñó y nos constriñe hoy a nosotros. Gracias por esa transacción, por ese cambio, por esa transformación que hiciste, Papacito Dios, de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Qué magistral la enseñanza de esta verdad, de esta transacción, que mi Señor murió por mí, para que la justicia que me decía que yo tenía que morir como pecador, oh Dios, tú la derramaste sobre el que no conoció pecado ahí en la cruz y pagaste el precio de mi reconciliación. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no decirte te amo, papá, fortaleza mía, castillo mío, mi roca, mi Dios en quien confiaré? Gracias porque con amor eterno tú me has amado, por tanto me has prolongado la misericordia. Oh Dios, y tú me das una orden hoy. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Oh Dios, yo te pido que avives tu obra hoy en la vida de cada uno de nosotros. Que hoy nos vuelva a la inocencia, al primer amor, a ese amor que era inocente, cándido, ingenuo. Hoy todo lo razonamos, lo argumentamos,
¿Cuántos dicen que esto es del Antiguo Testamento? Es que tu palabra es de Génesis, Apocalipsis. Tu palabra no es el Nuevo Testamento, es toda. Es más, sin el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo. Gracias a Dios, porque hoy es un día, como tú lo dices, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como aquellos en Meriba que lo endurecieron, y muchos quedaron postrados en el desierto. Hoy es el día aceptable, es el día de salvación. A ti toda la gloria, papacito Dios. A ti nuestro amor y nuestro cariño, Jesús de Nazaret, mi Salvador y mi Redentor. Y a ti, dulce Maestro, inspira esta verdad, inspira, ilumina, revela esta verdad, revélala. Y despiértanos a nosotros, Señor, para que este 2024 seamos unos inversionistas en el negocio más fabuloso que puede hacer un hombre en esta tierra: invertir para la eternidad. No haga tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. A ti nuestro corazón, tómalo en ofrenda para ti, papito. Lo único que yo te puedo dar es mi corazón. Ahora, papá, abra las ventanas de los cielos y derrame tu bendición, papá, sobre todo espiritual, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y en el poder de tu Espíritu Santo, papito, toda la gloria para ti. Amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor y démosle, pero que se oiga en el cielo. Todos, vamos. Bueno, comenzamos este 2024 con las pilas puestas. Que no nos vaya a pasar lo de conejito de Berrey, ¿no? O de que, bueno, a todos los que estuvieron en la sintonía en nuestro canal de Facebook y en YouTube, que Dios me los bendiga y me los conserve en paz. Si te gustó esta predicación, comparte con tus familiares y contactos. Háganos sus comentarios y dale like a esta predicación. Bendiciones.